Buenos días, ya estamos, vamos a iniciar nuestro culto de adoración pública a nuestro Señor, día 25, hoy día 25 de septiembre, último domingo de este mes. Bendecido, ha sido un mes, son meses especiales los meses de septiembre, pero son buenos, gracias al Señor. Creo que podemos juntarnos harto con la familia, poder compartir en muchos casos, así que siempre es bueno. El domingo anterior, varios hermanos no pudimos venir, así que hoy día estamos acá en la casa del Señor, contentos, agradecidos del Señor. Personalmente anhelaba mucho estar acá, así que damos gracias a nuestro Señor. Vamos a iniciar este culto con la lectura bíblica. Los invito a que abran sus Biblias, aquellos que son más electrónicos, que prendan sus Biblias. En Salmos, el 146, el Salmo 146, le daremos lectura. ¿Lo tenemos todo? ¿Me escucha bien, hermano Héctor? ¿Sí? ¿Sí? Si quiere le subimos un poquito, ¿está bien? ¿Lo tenemos todo? ¿También? Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale de su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos, a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Oramos al Señor en esta hora. Amado Dios, Padre bueno, Padre fiel, oramos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, Señor. Por medio del Espíritu Santo, Señor, que tú nos has dado, que nos has sellado, Señor, para agradecerte, Señor, para alabarte, para Señor, bendecir tu nombre, amado Dios. Hacemos una oración de invocación, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Padre, sabiendo que tú en todo tiempo estás con nosotros, porque así lo dice tu palabra y así lo creemos, Señor. Padre, oramos para que tú, Señor, en estos momentos, en esta reunión, Señor, seas alabado, seas totalmente bendecido, Señor, por todo lo que hagamos nosotros, hombres falibles, hombres que están llenos de defectos, Señor, pero tú, un Dios santo, un Dios perfecto, Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Te alabamos, Padre, el día de hoy hemos llegado a este lugar agradecidos, Señor, por un corazón lleno de gratitud hacia ti, Señor, por todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor, absolutamente todo, sea bueno, sea malo, Señor, sabemos que tú estás en control de toda situación. Así que, Señor, agradecidos porque tú has impactado nuestras vidas, Señor, porque de lo contrario quizás estaríamos pasando momentos difíciles, Señor, estaríamos angustiados, estaríamos tristes, con depresión incluso, Señor, pero sabemos que tú eres un Dios soberano, Señor, que reina por sobre todo, Padre. Es así, Señor, hasta la eternidad. Así que, Padre, gracias te damos, te alabamos en estos momentos, te bendecimos y queremos hacer este culto, Señor, de adoración en tu nombre para agradarte a ti, Señor, solamente a ti, no al hombre, Señor, no queremos entretener al hombre, sino que solamente agradarte a ti.
Así que, Señor, ayúdanos, Padre, a que toda alabanza, toda gloria, Señor, sea para ti en este tiempo de culto, de reunión, desde las adoraciones, desde las oraciones, las lecturas bíblicas, Señor, la exposición de tu palabra, Señor, que todo, Señor, vaya dirigido siempre hacia ti. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en pie, hermanos, y les invito. Sí, en el grupo de la iglesia, ahí tenemos los cantos para los que quieran leerlo por el celular, lo pueden abrir ahí, ¿ya? El archivo de los 3 cantos de este día. Ya cantaremos el Salmo 145, hermanos, así que cantemos al Señor con alegría. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, oh Dios, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día, Señor, cada día te bendeciré. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la segunda lectura bíblica. Esto está en el libro de Amós.
Amós, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1. Y después del versículo 4 al 7. Amós, capítulo 6, leemos solamente el versículo 1 y después del 4 al 7. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Versículo 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al sol de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vinos en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Amén. Amén. Hermanos, hicimos una oración de contrición y arrepentimiento. Padre Celestial, Padre amado, gracias te damos, te bendecimos en esta mañana. Te glorificamos, Señor, porque solo tú eres bueno, solo tú eres digno de ser exaltado, de ser alabado, de ser glorificado, Señor, porque solamente tú eres santo, solamente tú eres bueno, Señor. Y reconocemos, Señor, que solamente tú lo eres y nosotros no lo somos. Venimos, Señor, realizando una oración de contrición y arrepentimiento, reconociendo, Señor, nuestros pecados, reconociendo nuestros pesares, Señor. El pecado, Señor, que cometemos en esta naturaleza de pecado que aún vivimos, nos da un pesar, Señor. Señor, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados por ese pecado. Pero gracias, Señor, te damos por ese sacrificio perfecto, donde podemos, Señor, tener esperanza, donde podemos, Señor, venir delante de ti y pedirte perdón. Confiado, Señor, como dice tu palabra, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres justo. Y eres justo, Señor, porque saciaste tu justicia en Jesucristo, no porque nosotros lo seamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno hacia con nosotros. Aún siendo pecadores, Señor, tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza, tenemos redención. Y venimos, Señor, con contrición y pidiendo, Señor, que siga obrando en nuestras vidas, Señor, que siga obrando, Señor, en esas fallas, en nuestros pecados, Señor, que tal vez tenemos escondidos. Lo damos a la luz, Señor, delante de ti, para que tú obres en ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en santidad en nuestras vidas, Señor, que nos santifiques, Señor, con tu palabra, con tu verdad, Padre Celestial, porque tú eres verdad y tu palabra es verdad. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Alabamos a nuestro Señor. Mi vida es Cristo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido
tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Alabamos, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a realizar la tercera lectura de esta mañana. En Lucas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas, capítulo 16. Lucas 16. De este capítulo 16 leeremos desde el verso 19 al 31. Lucas 16, del verso 19 al 31, hermanos, dice así en el nombre del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino,
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Que Dios bendiga esta lectura, hermanos. Amén. Oraremos al Señor en una oración pastoral. Padre amado, gracias te damos esta mañana por tanta bondad, por tanta misericordia que nos concede, en los que estamos aquí presentes, como también todos los que participamos de este culto, Señor. Y buen Dios, te damos las gracias por tus palabras, por las lecturas que hemos realizado, por los cánticos. Todo aquello va hablando en nuestros corazones, va dialogando con nuestras vidas. Y nosotros, por las alabanzas, te expresamos gratitud, te expresamos el gozo, el contentamiento que hay en nuestro corazón. Señor, por tanta bondad y tanta misericordia otorgada, Señor, es por eso que aquí como iglesia nos hemos congregado, nos hemos reunido, porque tú nos trajiste hasta este lugar, te glorificaste en la mañana en nosotros y nos has, Dios mío, persuadido y traído hasta este lugar. Señor, queremos, así como hemos orado por diferentes circunstancias, presentar tu iglesia, Señor, orar por todo este pueblo local, Señor. Señor, muchos aún faltan, muchos aún restan, Señor, que deberían quizás estar oyendo palabra de Dios, deberían estar congregándose por diferentes circunstancias que nosotros a veces entendemos y otras no. Señor, no lo hacen, pero nosotros queremos invocar tu favor también en ellos, Señor. Así como ha sido con tu gracia sobre nuestras vidas, también seas, Señor, con la vida de nuestros hermanos en general. Señor, con esta iglesia,
con este grupo de tus hijos, con esta congregación que se va abriendo paso entre la oscuridad de este mundo, se va abriendo paso, Señor, con la verdad de tu palabra, y que vamos profundizando en ella, no sintiendo, Señor, ser superiores a nadie, sino más bien dicho, teniendo, Dios mío, gran alegría y contentamiento, porque a ti, Señor, te ha placido revelarnos esta tu palabra. Señor, guarda a la iglesia, guarda a tus hijos en estos días, en estos tiempos. Señor, tu palabra así te lo dice también. No dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Señor, pues así no lo sea en esta congregación, sino que siempre haya un hambre, un deseo de participar, Dios mío, de los cultos, de poder hacerlo cuando podamos. Oh, mi buen Dios, en esta hora oramos porque muchos enfermos, hay muchos también en sus cuerpos, Señor, adoloridos, aquejados, Señor. Hay otros también que están con dificultades de trabajo o de estudio, otras circunstancias sociales, Señor. Oramos para que tú hagas misericordia. Sabemos, eterno Dios, sabemos que tú conoces todas las necesidades de tus hijos y que eres más fiel que cualquiera de nosotros en suplir, en atender, en acompañar a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Más nosotros oramos, Señor, insistimos en esta oración, no porque seas un Dios olvidadizo, no porque haya que recordártelo, Señor, sino porque realmente nuestros corazones se inquietan, nuestros corazones, Señor, ven, Dios mío, la necesidad de muchos de tus hijos. Ayúdanos, Señor, para que así sea, Señor, y te glorifiques grandemente en tu iglesia, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Tú eres, Señor, nuestro líder. Tú eres finalmente, Señor, quien mediante tu callado nos infundes aliento, Señor, y nos llevas y nos guías hacia pastos y aguas, Señor, para alimentar a este rebaño, eterno Dios. Bendito Dios, te agradecemos esta bondad. Crea en nosotros, eterno Dios, un corazón alegre, gozoso, Señor, Dios mío, dispuesto para seguir alabando, bendiciendo tu santo nombre, honrándote a ti, Señor, honrando tu palabra y tu evangelio, Señor, para que realmente seamos la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, y la verdad de Dios sea reflejada en nosotros, en nuestras palabras, en nuestras conductas, en nuestros gestos, Señor, y todos juntos en esta mañana te adoremos, Señor, y ensalcemos tu santo nombre. Señor, danos la gracia suficiente, Señor, danos esa sal del cielo para poder, eterno Dios, estar atentos esta mañana a lo que tú tienes preparado para cada corazón, para cada vida, eterno Dios. Muchas gracias te damos, Señor, por esta bondad. Pedimos estas misericordias y agradecemos todas tus bondades. En el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Señor, esta mañana registra tus palmas, hermano, así que aplaudamos al Señor así. Te honramos, Señor, te adoramos a ti, oh Señor. Aleluya. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él,
es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya. Solo a ti, Señor. Sí, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Aleluya. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, te alabamos, Señor. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Así es, Señor, te alabamos, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, maravilloso cántico. Vamos a pasar a confesar lo que creemos, hermano. Vamos a recitar el credo apostólico. Vamos también a apartarnos de las herejías, de la enseñanza que no están en la palabra del Señor. Y vamos a pasar a confesar lo que creemos también sistemáticamente a través de este credo. Ahí está proyectado. Lo hacemos todos juntos, hermano. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concedido por el Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana universal, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga este credo y reafirme lo que creemos, hermano, que el Señor nos siga fortaleciendo y en lo que creemos, que es en la palabra del Señor. Y que para nosotros es provechoso el estar reunidos, como dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Bien, la semana pasada yo prediqué un sermón aquí. Yo tengo la particularidad de predicar con gente o sin gente. Porque las personas, porque bueno, predico también en vivo, así que si hay pocos hermanos acá, aunque la idea es que haya mucha gente, la idea es que se transmite y gracias a Dios eso es importante y yo creo que muchos de los que no vinieron la semana pasada escucharon el mensaje y si es que se fijaron, es un mensaje bastante profundo y bastante también enriquecedor y revelador, porque estamos hablando y hablamos la semana pasada de que el pecado nos revela a Cristo. Y uno que tiene una idea religiosa, evangélica, uno dice, ¿cómo que el pecado me va a revelar a Cristo si el pecado es malo? ¿Cierto? Uno dice, si el pecado, yo no quiero el pecado, pero el pecado, ¿cómo puede revelar a Cristo? Entonces, ese sermón, yo se los recomiendo que lo escuchen, está en la red, en YouTube, está también en el WhatsApp de la iglesia, en el WhatsApp de discipulado, en su WhatsApp, está ahí el mensaje, escúchelo, no una vez, sino varias veces, porque hay varias cosas que lo van a descolocar, ¿ya? Y tiene que escucharlas y poder revisarlas y poder, con mente abierta en la escritura, poder, porque hay muchas cosas que chocan con nuestro pensamiento, pero que son escriturales, ¿ya? Y eso es importante, hermanos. Y hoy día, siguiendo con el tema acerca del pecado, voy a hablar sobre el pecado y la santidad. Algo muy parecido. Nosotros dijimos que el pecado revela a Cristo y el pecado y la santidad, ¿qué tiene que ver? Quiero citar a 4 teólogos y predicadores. Uno de ellos es Matthew Henry, del cual recibimos el libro, el gran comentario de Matthew Henry. No sé si ustedes lo tienen, muchos de ustedes en forma física o en forma... Tú creo que tienes físico, ¿no? ¿El de Matthew Henry? ¿El grandote? Ah, ok. Ah, verdad, el que te regalé yo, sí. Dice así, y noten, por favor, noten lo que dice, para los pecadores, ningún atributo de Dios es más terrible que su santidad. Para los pecadores, ningún atributo de Dios es más terrible que su santidad. ¿Ok? J.C. O'Reilly, que es un teólogo pastor anglicano del 1800,
Dijo, estoy convencido de que el primer paso para alcanzar un estándar más elevado de santidad es comprender más plenamente la increíble pecaminosidad del pecado. Estoy convencido de que el primer paso para alcanzar un estándar más elevado de santidad es comprender más plenamente la increíble pecaminosidad del pecado. Yo aquí un paréntesis. ¿Por qué estamos hablando del pecado? ¿Por qué estoy profundizando a través del pecado? Porque a través del pecado, nosotros, al comprender la pecaminosidad del pecado, vamos a desear la santidad de Dios. Amén. Eso es lo que produce. Y es lo que está diciendo aquí. Estoy convencido de que el primer paso para alcanzar un estándar más elevado de santidad, el primer paso para alcanzar más santidad cristiana, es comprender la pecaminosidad del pecado. Tercero, A.W. Tozer dice, hemos aprendido a convivir con la falta de santidad y hemos llegado a verla como la cosa más natural y esperada. Hemos aprendido a vivir con falta de santidad y nos hemos acostumbrado tanto que ya lo vemos normal. Eso es lo que está diciendo. Y William Gurnall dice, un Dios inefablemente santo que aborrece al máximo todo pecado, mire, jamás fue inventado por ninguno de los descendientes caídos de Adán. O sea que jamás, porque usted ha escuchado decir que Dios es una invención humana. ¿Usted ha escuchado decir eso? Que no, lo inventaron los hombres, porque los hombres inventaron, o sea, los hombres tienen la necesidad de creer en algo, entonces crean a Dios. Pero aquí está diciendo que un Dios que es santo, 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 como nuestro Dios, que aborrece al máximo todo pecado, jamás fue inventado por ningún hombre caído. Amén. Bien. Eso a modo de ilustración. Nosotros sabemos que son hombres falibles que dijeron esto, que no es palabra de Dios, pero nos abre la mente para tener un pensamiento histórico, ¿ya? Porque la historia de la iglesia no es solamente la historia pentecostal, como muchos lo creen. Muchos creen que la iglesia pentecostal es el centro de todo, pero la verdad es que la iglesia empezó en el año 1 y hay una iglesia histórica. Hay 1850 años antes del inicio de la iglesia pentecostal. Entonces hay una iglesia histórica que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Amén. Bueno, anteriormente hablamos, como les dije, del pecado, que el pecado revela a Cristo. Esta, hermano, no es una invitación a pecar, sino que aquel que reconoce su condición delante del Dios Santo, sabe que su única salida está en un Salvador que nunca haya cometido pecado. Y esto descarta, hermanos, de plano a todo ser humano. Amén. No hay ningún ser humano que no haya pecado. El que es convencido del pecado por la obra del Espíritu Santo, porque eso es así, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, solo mirará hasta el cielo en espera de su Salvador, Cristo el Señor. Dijimos, hermanos, la semana pasada que hay un gran esfuerzo por las hordas de anticristos con redefinir el pecado, como llamarlo pecado natural o cultural, perdón, pecado cultural o errores. Este falso evangelio busca mejorar a las personas
en vez de transformarlas, también lo dijimos. Amén. En cambio, Dios llama al pecado rebelión y anarquía contra la ley de Dios. Amén. La visión entonces que tengamos del pecado tiene directa relación con la visión que tenemos de Cristo. La visión que tú tienes del pecado, si el pecado para ti es algo sin importancia va a ser Cristo. Pero si el pecado tú odias al pecado, vas a amar a Cristo, porque es tu redentor del pecado. El pecado entonces revela a Cristo, es decir, la ley de Dios nos revela que el pecado solo puede ser solucionado por la fe en Jesucristo. Amén. Y citamos, estoy haciendo un repaso de la semana pasada, citamos Romanos 3, 21 al 24 para que usted lo lea en su casa. No lo vamos a leer ahora. Romanos 3, 21 al 24. Hoy, hermanos, veremos la santidad de Dios a los llamados, que los llamados nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado y anhelar ser transformado por Dios. Antes de comenzar, hermanos, a predicar, quisiera precisar quiénes son los llamados de Dios. Amén. Porque no todo el mundo es llamado por Dios. Entonces, por eso yo hablo de los escogidos de Dios. ¿Entiende? Y esto tiene que ver con la predestinación. La predestinación es una doctrina bíblica que el apóstol Pablo la enseña y que está hablando acerca de que el destino de algunos hombres es Cristo. Quisiera ver dos textos antes para precisar el llamado de Dios. Segunda de Timoteo 1:9, que es un versículo que creo que lo revisaron el viernes ustedes, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Me contó un pajarito. Me contó un pajarito, Rodrigo. Pajarito llamado CM. Amén. Y es importante que lo leamos, mire. Es importante. Porque es importante que sepamos nosotros que somos llamados por Dios. Que nosotros no nos somos llamados por nosotros mismos. Dice, ¿quién nos salvó? Segundo Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó? Y llamó, ¿con qué? Con llamamiento santo. Ese quiere decir con llamamiento apartado, con un llamamiento único, no conforme a nuestras obras, porque si hubiese sido por nuestras obras, Dios no nos hubiese llamado. No conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, que dice, antes, ese antes, ¿a qué le suena? Dígalo, predestinación. Hay muchos evangélicos que le da tirria o les da, no sé, decir predestinación. Pero la predestinación es lo más hermoso, porque Dios nos creó predestinados, con un destino para que todos los hombres sean salvos. Entonces aquí dice que nos fue dada Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Vamos al segundo texto, que este texto es clarísimo, que es Romanos 8, del verso 28 al 30. Y hermano, este texto es clarísimo. Y dice, 8:28.
¿Me da tiempo para tomarme un cafecito? 8:28. 28. Hermanos, ¿se escucha despacio? ¿Se escucha despacio? ¿O me lo pongo así? ¿O ustedes están sordos? Dije, o mano, dije, o mano, o. Romanos 8:28. Ya, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Todo el mundo dice amén. Pero esto es la letra chica. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que los llamados de Dios le aman. ¿Me entiende? Los que aman, o sea, los llamados por Dios son los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque, mire, y esta parte me gusta. Porque a los que antes conoció, eternidad está hablando, la eternidad, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué. Nosotros, hermanos, tenemos la imago Dei. ¿Qué es lo que es la imago Dei? Es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es la imagen de Cristo. Y dice, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, que en Jesús. Y el verso 30 dice, ya los que predestinó, dígalo, a estos también llamó, ya los que llamó, a estos también justificó, ya los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que el Señor a nosotros nos tomó del polvo y nos deja en la eternidad. Con esta simple palabra, nosotros podemos decir que aquí no hay pérdida de la salvación, porque el Señor se asegura de que nosotros seamos glorificados. Glorificado quiere decir que tú vas directo a la gloria de Dios. Glorificado. Entonces, estamos en el ya, pero todavía no. En el que ya somos glorificados nuestras vidas, pero no lo somos. En el que ya somos salvos, pero no lo somos. Que cada día estamos viviendo nuestra salvación, pero potencialmente ya somos salvos, ¿se entiende? Y esa es la fuerza. Y por eso decimos nosotros, con todas nuestras fuerzas, que la salvación, hermano, no se puede perder, porque Dios ya nos glorificó. ¿Entiende? Él ya hizo todo el trabajo. Nos predestinó, y además de predestinarnos, nos llamó, y a los que llamó, los justificó. ¿Qué es ser justificados? Que fuimos hechos justos por la sangre de Cristo. Y a los que justificó, a los que hizo justos por la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hizo? Los glorificó. O sea que si tu corazón se paraliza en este instante, te vas derechito al cielo. No por tus méritos, sino por la obra redentora de Cristo. Esto se conoce como el orden de la salvación, o ordo salutis, para los que quieren saber. Ok, ahora, hermanos, nosotros ya entendemos lo que es un llamado, ¿cierto? Recordamos, refrescamos, hicimos un refresque de qué es lo que es un llamado. Ok, ahora recordamos que los llamados son los escogidos de Dios, ¿cierto? Bien, prosigamos. Ahora comienzo a predicar. Lucas, capítulo 5, verso del 1 al 10. Perdón, del 1 al 11.
Perdonen por la introducción tan larga que me mandé. Si quieren lo dejamos hasta aquí. Hermana Cintia. Gracias, hermana Cintia. Amén. Bien, lo leemos, hermano. Me gustaría que lo leyéramos en voz alta. Me gusta así cuando participamos todos, hermano. 1, 2 y 3. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pecadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, sigamos leyendo, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos la asistencia del Espíritu Santo para oír tu palabra y para predicar tu palabra. Señor, todo ha sido perfecto en este servicio, en este culto a ti. Pero Señor, ahora nos acercamos a tu mesa a comer el manjar que nos has preparado para el día de hoy. Haz que ninguna palabra se nos pase, Señor, y estemos atentos a tu palabra y nos ábrase tú el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. En este pasaje vemos a Jesús que va al lago de Genesaret, ¿cierto? Y a causa de la multitud que se acercaba para escucharlo, él fue a la orilla, eso estoy narrando lo que dice, y se subió a una barca. Ya la barca que se subió fue la barca de Simón Pedro. ¿Y qué es lo que hizo? Le dijo que se alejara un poquito de la orilla y desde allí enseñaba. Ahora, en lo personal, siempre me ha llamado la atención de por qué Jesús usó una barca en la orilla del lago. A mí siempre me llamó la atención eso, no sé de usted. Y encontré, hermanos, un interesante artículo de arqueología bíblica que dice lo siguiente, se lo quiero compartir con ustedes. Dice, entre las diversas ensenadas cerca de Capernaum, ¿qué es lo que es una ensenada? Una ensenada es un accidente geográfico que es un lago y que es un lago en forma de ensenada. Ustedes busquen ensenada ahí en el Google y les va a decir que tiene una forma así como de ensenada. Es que es como una forma como
como una herradura, claro, como angular. Es como un ángulo, pero curvo, así, es como una media luna cerrada, ¿me entiendes? Así como... Bueno, entonces, entre las diversas ensenadas que hay en Capernaum, recientemente se ha descubierto una que tiene precisamente las características sonoras de un anfiteatro natural. Allí se han efectuado pruebas acústicas que demuestran que ciertamente una gran muchedumbre de 5 a 7 mil personas reunidas allí pudo haber visto y oído claramente a alguien que hablara desde una embarcación que estuviera más o menos al centro de la ensenada. Wow. Entonces, ahí me queda claro que nuestro Señor Jesús, aparte de ser el Hijo de Dios, era un ingeniero acústico. ¡Qué maravilloso! ¿Cierto? Porque él sabe todo, ¿no? Y se va al medio, se adentra un poquito al lago y se proyecta la voz. Claro. Justamente parábola se llama la antena, ¿cierto? Que tiene, es interesante porque se llama parábola, pero eso no lo vamos a decir, pero es interesante que hay un punto focal, y es un punto que multiplica, que amplía, que rebota la señal. Entonces, hermano, es por eso, por ejemplo, que en un cañón, cuando usted va a un cañón, me refiero a un cañón geográfico, uno dice, eco, 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 eco. ¿Quién es el más bonito? Tú, tú, tú. Bueno, hermano, en este contexto, Jesús enseñaba a una gran multitud de miles de personas, y todas las personas escuchaban claramente lo que decía. En esas circunstancias, leemos que Jesús luego de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro, ¿cierto? Que fuera mar adentro y echara vuestras redes para pescar. El suceso, hermanos, es conocido para nosotros y vemos como una gran pesca milagrosa aconteció, ¿cierto? Ahora, lo interesante de este pasaje, hermanos, es el versículo 8, que quiero que lo leamos nuevamente. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué le sucedió a Simón? ¿Qué le aconteció a Simón? ¿Qué vio Simón que sus compañeros no vieron? Interesante. Bueno, lo que vio fue la santidad de Dios. Fue la santidad de Dios. Se encontró con la santidad de Dios. Vio este milagro. ¿Y qué? Y le fue revelado a él su pecado. Porque él dijo, primero cayó de rodillas. Y segundo dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Le fue revelado su pecado y él supo delante de quien él estaba. Supo que estaba el santo delante de él. Gloria a Dios. Un encuentro, hermanos, con la santidad de Dios es siempre una experiencia transformadora. Las Escrituras registran eventos en que a los hombres se les permitió ver algo de la santidad de Dios. Siempre reaccionaron con temor y arrepentimiento porque fueron forzados a ver su propia pecaminosidad. Lo que quiero tratar con ustedes esta mañana
y quiero que quede muy claro, es que la santidad de Dios, al que es escogido de Dios, lo va a llevar a ver su pecado. Porque hay muchos que ven la santidad de Dios o están en un lugar donde se siente la santidad de Dios y son ignorantes. Y les da lo mismo, son indiferentes. Incluso cuando yo veo el atardecer, cuando yo veo una puesta de sol o veo un amanecer, ¿qué le sucede algo a usted? Claro, hay una santidad de Dios. Entonces, eso es algo muy maravilloso. Ahora, la santidad de Dios es una experiencia que a los escogidos de Dios, y esto es lo que quiero enfatizar, no los deja indiferentes. Amén. Sin embargo, esta experiencia es positiva porque nos permite entender de manera más adecuada quién es Dios y comprender que nuestra situación ante Él se basa más en su gracia que en nuestros méritos. En la experiencia de Simón Pedro podemos ver algunos principios necesarios que nos ayudarán a entender la relación que hay entre el pecado y la santidad de Dios. Número 1. Solo los llamados de Dios tienen un encuentro con la santidad de Dios. Solo los llamados de Dios tienen un encuentro con la santidad de Dios. Juan Calvino observó que en las Escrituras las reacciones humanas ante la presencia de Dios reflejan un patrón, reflejan un comportamiento. Cuanto más se describe a una persona como justa en las Escrituras, más temor de Dios tiene. Amén. Más temor de Dios tiene. Porque esa justicia es reconocer su pecado. Alguien justo va a reconocer su pecado. Amén. Alguien que tiene la justicia de Dios arraigada en su corazón, va a decir, yo soy pecador. Alguien que no tiene arraigada la justicia de Dios y que le es indiferente, no va a estar ni ahí. Características de los escogidos de Dios. Las características de los escogidos de Dios y de los llamados de Dios es que son temerosos de Dios. Y tengo algunos ejemplos. Dorcas, en Hechos 9:36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida Dorcas, y esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Ella abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Está ejemplificado en esto el hecho de que había temor de Dios. Hechos 9:36. 9:36. En Hechos 10:1 y 2 vemos a Cornelio. Cornelio, que era un centurión, y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión, que era, y los centuriones eran romanos, ¿cierto? De la compañía llamada La Italiana, piadoso, y era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Aquí vemos a un hombre pagano, un romano, que temía a Dios. O sea, que era un escogido de Dios. Que él aquí todavía no se le predicaba el evangelio, pero ya era temeroso de Dios. ¿Usted se ha encontrado con gente no cristiana que es temerosa de Dios? ¿Se ha encontrado, no? ¿O no? Yo sí, hermano. Me he encontrado con personas que no profesan ser cristianos, pero tienen un temor a Dios. Oran a Dios. Ofrendan. Ayudan a la gente. Pero eso no les quiere decir que ellos son salvos, ¿no? Pero tienen una predisposición. Esa predisposición es divina. Eso es lo que quiero decir. Esa predisposición es
ese llamamiento de Dios. ¿Me entienden, no? Ok. Lidia, por ejemplo, Lidia. En Hechos 16:1 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella era también otra mujer pagana, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hacía? Adoraba a Dios. No dice de qué forma, no dice de qué manera, no dice si con incienso, sin incienso, pero dice adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gloria al Señor. Que Dios nos guíe, hermanos, a esta gente. Porque esta gente es la gente que necesita el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas Dorcas, muchos Cornelios, muchas Lidias que andan por la calle, que tienen temor de Dios, adoran a Dios a su manera, esa palabrita de su manera, pero que uno les habla del Señor y se les prende. Son los menos, pero los hay. Amén. Que el Señor nos guíe a esas personas. Amén. Vemos esto, por ejemplo, en las experiencias de muchos personajes bíblicos que fueron expuestos a la presencia de Dios y a su palabra y reaccionaron con un santo temor. Aquí la reacción, hermanos, la reacción del hombre es muy importante. Porque frente a la santidad de Dios, por ejemplo, frente a Cristo crucificado, la mayoría de los judíos meneaban la cabeza y decían, si fuera hijo de Dios, ¿cierto? Si fuera un hijo de Dios, y lo despreciaban. Pero algunos de los discípulos estaban realmente dolidos y conmovidos. Dice, la reacción es inequívoca y es un santo temor, ¿cierto? Un santo temor. Un ejemplo de esto es Habacuc. En Habacuc 3:2 nos dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Habacuc 3:2. Y en el caso de Saulo, de Tarso, dice Hechos 9:3 y Hechos 9:6. Dice Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. El 6, él temblando y temeroso, ahí está la reacción, el temblor, el temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Es Hechos 9:6. Ok. La reacción de Pedro, hermanos, esta reacción de Pedro que se enfrentó a la santidad de Dios, ¿cierto? Porque él vio el milagro, pero él no vio el milagro, porque todos vieron el milagro. Él vio al Dios de los milagros. Él vio al Santo de Israel. Él vio al Santo ahí. ¡Pah! Tuvo lo que se llama una teofanía. Y esa teofanía la tuvo él solamente, al parecer. Porque él dejó lo que estaba haciendo, se puso de rodillas y dijo, lo primero que dijo, apártate de mí que soy pecador. La reacción de Pedro es semejante a la reacción de Isaías en la visión de la santidad de Dios. Vamos a Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6. Versículo 1, vamos a leer, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba,
y la casa se llenó de humo. Y aquí está el verso que es muy parecida a la reacción que tuvo Pedro. Dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siento hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Hermanos, Isaías nos dice que era un hombre justo, era un hombre de una extraordinaria rectitud. Pero su rectitud lo llevó a reaccionar horrorizado frente a la visión. Pero no horrorizado por decir, oh, vi la santidad de Dios y qué horror. No. Sino que él vio su pecado. Y dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios. Aleluya. Hermanos, esta reacción de Isaías denota su rectitud. ¿Por qué? Porque él reconocía que era un hombre pecador, hermano. No hay hombre escogido de Dios que frente a la santidad de Dios se sienta pecador. Si usted, hermano, viene aquí al culto domingo tras domingo y no se siente pecador al sentir y al ver y al escuchar el cántico, al escuchar las oraciones, al escuchar la lectura de la palabra de Dios, déjeme decir que hay algo que anda mal en usted. Porque usted debe reaccionar con temor. Bendito sea el Señor. Con temor y con temblor. Bendito sea Dios. Segundo, no sé si alcanzo. Los llamados reconocen su pecado tras presenciar la santidad de Dios. Los llamados reconocen su pecado tras presenciar la santidad de Dios. Los profetas bíblicos traen el mensaje de Dios para su pueblo. Así como la tarea del sacerdote es hablar con Dios de parte del pueblo, ¿cierto? La tarea del profeta era hablar al pueblo de parte de Dios. La profecía, hermanos, era un resumen del mensaje de Dios para el pueblo. Hay dos formas de este mensaje profético. Una es la profecía de prosperidad, que era un anuncio del favor divino. Esa profecía que hablaba de, por ejemplo, y ustedes serán una nación grande, y hablaba del favor divino. Y número dos, la profecía de condenación, que declaraba el juicio. Esta profecía es el tipo de profecía que más fue profetizado en el Antiguo Testamento. La profecía de condenación. El reconocimiento del pecado, hermanos, pasa por oír la profecía de condenación, ¿cierto? Por la profecía de condenación, de escuchar la profecía de condenación y tomarla como primera persona. Tomarla como personal. Hermanos, porque es muy fácil decir, te están hablando a ti que eres pecador. ¿Cierto? Pégale un codazo a su hermano, dígale, no te están hablando a ti, sino que a mí. No te están hablando a ti, hermano, es para mí. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Cierto? La profecía de condenación, esta profecía que nos remece, por ejemplo, vaya conmigo a
Malaquías, capítulo 3. A todo esto estoy preparando un estudio, una serie de predicaciones del libro de Malaquías. El libro de Malaquías es un libro muy vigente para hoy. Capítulo 3, verso 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Y qué dice la profecía? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la profecía de condenación. Es una profecía de condenación donde dice: se han apartado de mí, pero vuélvanse. Se han apartado de mí, son pecadores, pero ustedes pueden volver a mí. Pero aquí el pueblo era tan contumaz y rebelde que miren lo que dijo. Más dijisteis, ¿qué es lo que dijisteis? ¿En qué hemos de volvernos? Diciendo, ¿y en qué hemos pecado? Hermano, esa es la desfachatez del pecador. Ahora un hombre que es llamado, un hombre que es considerado justo por Dios, tiene el arrepentimiento a flor de labios y dice: ay, Señor, sí, Señor, perdóname. Me arrepiento en polvo y ceniza, como era la usanza de aquellos tiempos. En el caso del apóstol Pedro, aquí en Lucas capítulo 5, el caso del apóstol Pedro fue: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Amén. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, y esto es una pregunta, cuántos de nosotros reaccionamos así el día que conocimos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros reaccionamos así, diciendo: ay, Señor, soy pecador, apártate de mí, ay de mí, limpia mi lengua, o no sé? Tengo que atreverme a decir que son muy pocos, porque a muy pocos se les ha predicado el evangelio de esta manera. Hermano, usted tiene que sentir dolor por sus pecados. Usted tiene que sentir en carne viva lo que es el dolor del pecado, para que venga el refrigerio del Señor. Nunca va a venir el refrigerio del Señor a tu vida si no te reconoces un pecador corrupto y rebelde delante de Dios. Bendito sea Dios. Si usted quiere vivir un mayor grado de santidad, como decíamos al principio, tiene que tener una comprensión mayor de su pecado. Amén. Bendito sea Dios. Hasta aquí voy a dejar el sermón. Me quedaron 2 puntos más. Voy a seguir la próxima semana para no alargarme, por amor a ustedes. Pero, hermanos, es importante que consideremos esto, que consideremos que nosotros somos llamados por Dios. ¿Y somos llamados a qué? Somos llamados a ser confrontados con nuestro pecado. Puede que tú lleves 20, 30, 50, 60, 10 años, 1 año, 1 mes. Tienes que ser confrontado por el Espíritu Santo con tu pecado. Hermanos,
Somos pecadores. Somos pecadores. Y como pecadores merecemos el castigo eterno de Dios. Pero Dios, en su amor y misericordia con que nos amó, nos ha dado a su Hijo Jesucristo por remisión de nuestros pecados, para que lo abracemos, lo abracemos, lo abracemos y nos entreguemos a Él de corazón. Hermano, hermana, yo me gustaría nombrarte, pero no te voy a nombrar. Yo sé que para algunos de ustedes el venir al culto es solamente eso, venir al culto. Pero hermanos, venir al culto es el inicio de una vida de santidad. Es el inicio de tu semana. Es el inicio de tu semana. Es el inicio, es el primer día de la semana, cuando yo empiezo con santidad. Y todos los días oro y alabo a Dios. No porque yo tenga que ser santo, sino porque ya soy santo por Jesucristo. Porque Él me hizo santo. Hay una mala comprensión de ese texto de Primera de Pedro, ¿cierto? 1:16, que dice, sed santos como yo soy santo. Claudio, me estoy acordando de la prédica, ¿no? Hay una mala comprensión. Porque mucha gente, muchos hermanos dicen, pastor, yo no puedo ser santo. Y están en lo cierto, no podemos ser santos. Pero sí el Señor nos llama santos. Entonces hay una paradoja. ¿Y cuál es esa paradoja bendita? Es que el Señor Jesús, por su sangre y por el Espíritu Santo que nos santifica, nos hace santos. Y por su presencia, por fe, que se siente por fe, hermanos. Que no es que si te sentiste un calorcito, un frío, o algo que te cruzó en tu espinazo. Puede que sí, puede que no. Pero eso no es importante. Lo que es importante es que Dios lo dijo en su palabra. Y es por fe que yo creo que sus palabras se cumplen en mí. Y esa fe no es mía. Esa fe proviene del cielo. Porque antes nosotros ni se nos habría ocurrido estar en un culto evangélico un domingo en la mañana. Pero ahora nosotros sí estamos. ¿Por qué? Porque hemos saboreado al Dios del cielo. Hemos saboreado su santidad. Y lo anhelamos y lo deseamos. Amado hermano, amada hermana, debemos anhelar a Dios. Anhelar su santidad. ¿Y sabe qué? Anhelando su santidad, nosotros nos volvemos más santos. Ya empezamos a tener control de nuestros pensamientos, de nuestros locos pensamientos, ¿cierto? Nuestros locos pensamientos que ahí pululan por nuestra cabeza. Pero cuando uno se empieza a desear y anhelar la santidad de Dios y empieza a tomarse la palabra de Dios en serio, uno se empieza a dar cuenta que sonó la alarma. Y por ejemplo, antes yo pensaba en cualquier cosa, pero ahora no. La alarma está sonando a cada rato. Bendito sea Dios por esa alarma, que es el Espíritu Santo. Y con esto termino, hermano. Juan 17. Con esta palabra de Dios termino. Bendito sea Dios. La próxima semana voy a continuar con el mensaje, ¿ya? Si es que le interesa. 17, versículo
17. 17, 17. No, 17, 16. No. 17, 14. Mejor, mejor. Dice, yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Y por qué nos la dio? Porque somos santos. Porque el Espíritu Santo nos santificó. Porque el Señor no le puede dar su palabra a lo que no es santo. Amén. Eso es importante, hermano. Es importante que lo entendamos, que el Señor nos santifica. Dice, por ahora, perdón, yo les he dado su palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y aquí está el versículo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos aparta. La palabra de Dios te aparta del pecado. La palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Desde el día en que yo decidí escribir la meditación diaria, mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado, hermano. No sé si es buena, si es mala, pero el hecho de plasmar ahí en el papel, o sea, en el celular, ¿cierto? En el dispositivo, las palabras y gozarme y alabar a Dios cada día, aleluya, me ha hecho más consciente de mi realidad de pecador y mi necesidad de Cristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabemos a Dios. Póngase de pie. Alabe a Dios conmigo. Me gustaría que cantáramos a capela una canción simple. Santo, 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 Señor omnipotente. No sé si tiene la letra o un pedazo, pero venga aquí con todo mi micrófono. Y vamos a orar. Vamos a orar, pero ¿qué vamos a orar? ¿Qué vamos a orar? ¿Qué cree usted que vamos a orar? Para que el Señor ponga en nosotros un corazón contrito y humillado. ¿Cierto? Un corazón contrito y humillado. El David decía, el cual tú no menospreciarás, Dios mío. Con corazón contrito y humillado. Por algo nosotros hacemos la segunda oración del culto, una oración de contrición y confesión. A mayor contrición, mayor conciencia de la realidad, del pecado y mayor conciencia de la santidad de Dios. Bendito sea Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y como dice tu palabra, levantamos nuestras manos santas a ti. Señor, que son lavadas por la sangre de tu Hijo Jesús. Señor, porque nosotros no podemos ni levantar nuestra mirada, ni nuestros ojos, ni nuestras manos al cielo, porque somos pecadores. Pero Señor, como Pedro e Isaías tuvieron esta teofanía, esta manifestación de la presencia de Dios real en su vida, nosotros también la hemos tenido al ver a Jesucristo. Muchos de nosotros hemos visto a Cristo crucificado y nos hemos visto con Él crucificado. Gracias, Señor, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Gracias, Señor, porque nosotros que somos pecadores, muy pecadores,
Hoy día, Señor, nos podemos arrepentir. Señor mío, yo te ruego por cada persona que está escuchando aquí, desde mi hija Paz, pasando por Vicente, pasando por Camila y por cada miembro, por cada niño que aquí está. Que tu palabra, Señor, perfore sus corazones. Los perfore y los marque para vida eterna. Señor, yo no quiero que nadie se pierda, como dice tu palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el bendito nombre de Jesús. Y cantamos ahora tu santidad. Amén. Vamos a cantar el himno Santo, Santo, Santo. Se mandó al grupo. Al grupo está ahí. Amén. Amén. Vamos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Gloria a Dios, a nuestro santo Dios. Le damos todo honor, toda gloria a Él por siempre y para siempre, hermano. Damos gracias por su palabra, hermano. Con ese mismo sentimiento, ese mismo motivo de adorar a nuestro Señor, de glorificarle en este primer día de la semana, vamos a ofrendar a nuestro Padre. Vamos a ofrendar a nuestro Señor que nos ha sustentado, que nos ha guardado, que a Él le pertenece todas las cosas, ¿cierto? Le pertenece todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y dice la palabra, como siempre en 2 de Corintios, que demos a nuestro Señor como cada uno propuso a su corazón, ¿cierto? Voluntariamente, alegremente y gozoso, porque le entregamos esto a nuestro Señor, no se lo entregamos a un hombre, sino que se lo entregamos al Señor para su obra,
de agradecimiento, no por interés, ¿cierto? Y le damos la gloria y vamos a agradecer a nuestro Señor porque ha sustentado a nuestra familia, ha sustentado a la iglesia, ¿cierto? Así que vamos a orar, hermano. Amén. Padre bendito y Padre amado, Señor, te damos las gracias, mi Señor Padre, por todo lo que has hecho, Padre. Te damos las gracias, Señor Padre, primero, Señor, porque nos das la vida, Señor, porque nos has sustentado, mi Señor, porque has suplido nuestras necesidades físicas y también espirituales, mi Señor. Gracias por tu palabra, porque nos hemos alimentado por tu palabra, mi Señor. Con este mismo motivo, mi Señor, y gozo que está en nuestros corazones, Señor, te ofrendamos, mi Señor. Apartamos, Señor Padre, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, y te lo damos a ti, mi Señor Padre. Gracias, eterno Dios. Gracias, mi Señor. Bendice a cada familia, mi Señor, que te va a ofrendar, mi Señor. Si alguien está en necesidad, Padre, tú, Padre, dale el sustento necesario para su vida, para sus hogares, Señor, Padre, para su familia, Señor, en su despensa, en su trabajo, Señor, en todo lo que haga, mi Señor. Tú, Señor, prospérale, Señor, principalmente espiritualmente, Señor, y también, Señor, Padre, físicamente. Señor, te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Bendice la iglesia, Señor, y aquellos que administran, Señor, Padre, las finanzas, Señor, Padre, y de todas las cuentas que hay que pagar, Señor. Tú, Señor, Padre, que puedan administrar sabiamente. Y también nosotros, Señor, Padre, como familia, que tú nos has dado la mayordomía, Padre, de administrar nuestros recursos, Señor, Padre, hacerlo sabiamente, Señor, Padre, y siempre ponerte, Señor, primero a ti, mi Señor. Padre, te ofrendamos, te adoramos, te glorificamos y te lo pedimos. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Podemos ofrendar a nuestro Señor. Bien, hermano, que la gracia del Señor sea en nuestras vidas y que sea confirmando todo lo que hemos realizado en este lugar, principalmente su palabra. Estamos llegando ya al término de este culto. Solo recalcar los avisos que están vigentes. Día miércoles y día domingo los servicios respectivos. Miércoles oración y estudio de la Biblia y el culto público del día domingo a las 11 de la mañana. Que Dios sea con nosotros, hermanos, y que con cada familia, ¿no? Iniciamos un mes de octubre, un mes también muy especial, ¿no? Y como primera semana también de octubre se realizaría el servicio y lo que es la Santa Cena, hermano. Así que para el próximo domingo, entonces, también junto con el culto normal, ¿cierto? Que estamos realizando, tenemos servicio de Santa Cena. Así que eso, estimados hermanos, vamos a agradecer a Dios y orar para que Él bendiga todo lo que hemos realizado y podamos retornar a nuestros hogares con su bendición. Padre, gracias te damos en esta mañana, ya tarde, Dios mío, por todo lo que tú nos has otorgado. Señor, iniciamos una semana y ayúdanos siempre a estar reflexionando en tu palabra. Tu Espíritu sea quien nos quebrante, nos mueva por el consejo sabio de tu palabra, nos impulse, Señor, para poder hacer, elaborar, Dios mío, para ti y querer, Dios mío, cada día más de ti, como así también rechazar, Señor, todo pecado, todo pensamiento, toda acción, Señor, ajena a tu voluntad, que es tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, Padre, y agradecemos toda esta bondad. Te pido a todos tus hijos, a tu iglesia, a todo tu pueblo, a los hermanos que nos han contemplado por las redes sociales. Seamos bendecidos por la honra y gloria de tu nombre. Y en esta semana nueva que iniciamos, los que vuelven a los estudios, los que se dirigen a sus trabajos también, los que están ahí perseverando en su hogar, en todo lo que significa trabajar y mantener una casa, Señor, pedimos que también sean grandemente bendecidos. En tu nombre, Padre, te lo pedimos y agradecemos por Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén, Señor.
Dios nos bendiga. Nos saludamos en el amor del Señor, hermanos.